Este es el kit astrológico para sobrevivir al apocalipsis número 28 y hoy hablamos de los eclipses y sus potentes invitaciones. Los eclipses, desde siempre, en la historia de la humanidad, se asociaron a lo largo del tiempo con diferentes situaciones críticas, incluso catastróficas. La aparición de un eclipse en una determinada región, en un determinado lugar, implicaba el comienzo de una etapa difícil, oscura, compleja. Hoy por hoy, desde la astrología mundana también podríamos pensar ese tipo de relaciones. Los eventos que se desencadenan en Chile después de un eclipse muy fuerte que fue visible principalmente en esa región. Este eclipse del 2 de octubre va a ser visible de nuevo en Chile y en Argentina. Pero el corazón de ese eclipse va a estar en el medio del Pacífico. Digamos que no afecta tan directamente a ningún país en particular, a ninguna región en particular. Pero así como podemos ubicar que a lo largo de la historia, en distintas poblaciones, en distintas civilizaciones, se asociaron los eclipses con cosas negativas, difíciles, incluso catastróficas, podríamos pensar que en términos de lo individual también van a traer algo de esa catástrofe. ¿Y qué quiero decir cuando digo catástrofe? Bueno, un poco me refiero a una reelaboración de la identidad que lleva a una transformación que permita alojar un poquito mejor todo lo que nos habita. A partir de las crisis sociales que se vivieron en Chile, actores que estaban completamente invisibilizados empezaron a tener otro protagonismo político. Crisis que traen una relación más fluida y más profunda entre los diferentes componentes de una sociedad. Crisis que traen una relación más profunda y más florida, podría decir también, entre los diferentes componentes de una individualidad. Somos algo muy complejo, y esa complejidad genera internamente muchas veces tensiones, tironeos, disputas entre diferentes partes de nuestro mundo interior, que en los momentos de eclipse pueden de alguna forma buscar un reacomodamiento, un reajuste que permita un equilibrio. En particular este eclipse del 2 de octubre se da en el apogeo lunar, es el punto más lejano al que llega a estar la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Esta órbita es elíptica, no es regular. Y esa elipse a su vez se va moviendo, no está siempre en el mismo lugar en relación al fondo de estrellas fijas. Entonces, ahora este punto, el más lejano, el apogeo, está más o menos por los 10 grados de Libra, que es en donde va a suceder este eclipse. Por eso es un eclipse anular. Es un eclipse en donde la luna tapa el sol, pero deja un aro de luz alrededor. Es un eclipse que sería total si la luna no estuviera en el apogeo. El hecho de que la luna esté en el apogeo, astrológicamente quiere decir que está pegada a Lilith. Y en esto, el eclipse trae una transformación muy profunda que toca las regiones más inexploradas de nuestra identidad y más profundas y viscerales. Este eclipse de alguna forma u otra se va a hacer sentir en el cuerpo, trayendo sensaciones que pueden ser más o menos agradables o desagradables y que van a tener que ver con los temas librianos, pero también con esta cuestión lilítica muy fuertemente que va a movilizar. El eclipse es dentro de un ratito respecto del momento en el que hago la publicación de este kit, mañana respecto al momento en el que lo grabo. Vaya a saber respecto del momento en el que lo están escuchando ustedes. ¿Lo escuchan antes, después, cuándo? Este eclipse es entonces el anteúltimo eclipse de los eclipses que sucedieron en el eje Aries-Libra. Habrá uno más, el 29 de marzo del año que viene, un eclipse que va a ser visible en el Polo Norte y en algunos países nórdicos, y que ese sí cerrará la serie de eclipses que hubo. Ya el nodo norte va a estar en Piscis, de hecho, ya no va a estar más en Aries. Ahí se cierra el trabajo que venimos haciendo en relación a qué mostramos, cuáles son las estructuras de identidad que armamos para de alguna forma recubrir algo de lo que somos y qué nos permitimos ser. Cuánto nos permitimos el arrojo, el coraje de desplegarnos en el mundo, de aparecer en el mundo, de mostrarnos
y cuánto estamos perdidos, perdidas, desorientadas en nuestra relación, en la relación con la imagen. En el trabajo que nos traen las líneas de nodos, lo que vamos a encontrarnos es una elaboración de las estructuras con las cuales de alguna forma recubrimos y mediamos algo de lo que somos, algo de lo que hay como pulsos dentro nuestro, y al mismo tiempo la gran invitación del nodo norte es a que podamos darle un poco más de lugar a esos pulsos, exteriorizarlos, sacarlos afuera. Podría decir que siempre de algún modo ese pulso interno, más salvaje, más animal, va a encontrar una forma humana de aparecer. O por lo menos, quiero decir, parte de nuestra condición humana implica que esos pulsos profundos se desplieguen de una forma medianamente prolija, por decirlo así, ordenada, contenida, si no hay algo del orden del daño, si no hay algo del orden de lo excesivo. Entonces, para poder vehiculizar toda esa energía potente que yace dentro nuestro y que nos atraviesa, necesitamos encontrar marcos formales que nos permitan ese despliegue. Lo que trajo esta serie de eclipses fue un trabajo con esas formas, esas estructuras formales, esos puentes a través de los cuales nos permitimos exteriorizar y sacar afuera algo de lo que hay adentro, algo de ese pulso que nos habita, ese pulso ariano, ese fuego que nos atraviesa y que busca salir, que busca desplegarse y aparecer en el mundo. La reelaboración de los puentes permite pasar de esquemas de una sobrerepresión, una inhibición, a esquemas en donde aparece la posibilidad de que algo de lo que somos se despliegue en el mundo. Y también, en el otro extremo, trae la posibilidad de regular un poquito mejor, de retener un poquito mejor algunos pulsos que aparecen de una forma muy inmediata y destructiva, y empezar a poder poner algo en medio. No está mal que haya algo en medio, no está mal tener un impulso. Estos dos polos tienen que poder dialogar, eso es todo. Eso es todo, digo, como si fuera fácil. Pero sin dudas, la posible integración de estos dos polos, del polo del pulso, de la potencia, del polo ariano, y del polo de la mediación, del puente, de la formalidad, en esa integración radica un poco cierto lugar de felicidad, de alegría y de una verdadera potencia. ¿Por qué? Y porque cuando yo logro hacer esa integración realmente puedo aparecer y desplegarme en el mundo de una forma interesante, rica, potente, creativa y que me permita un encuentro con el otro. No le paso por arriba ni me someto a su voluntad. El otro aparece como alguien con quien me encuentro. Para que se produzca ese encuentro necesito poder disponibilizar una energía creativa potente, activa, y al mismo tiempo también necesito poder hacer que esa energía potente y activa de algún modo se enmarque en cierto lugar que me permita mediarla. Esto es parte de nuestra naturaleza humana, nos guste o no. Si con mi pulso potente y agresivo yo hago un autocastigo permanente, entonces hay todo un derroche de energía y hay una imposibilidad de producir algo humanamente rico, por decirlo así. Si con toda esa fuerza, toda esa potencia y con toda esa agresividad, yo lo que produzco, lo que genero, lo que creo, lo que armo, es algo en un determinado marco que me permite encontrarme con otros y con otras, bueno, ahí hay algo productivo y prolífico. Entonces son las dos cosas, desinhibir esa fuerza, esa potencia creativa y también encontrarle un buen marco. Ese marco puede ser laboral, artístico, en el plano del hobby, puede ser vincular, puede ser que yo necesite darle mucho lugar a una potencia que tiene que ver con un encuentro sexual, amoroso, societario a nivel profesional, social y político. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de este pulso? Es algo que necesito reconocer para poder encontrarle un lugar, para poder alojar algo de esto en un medio que permita que ese pulso se despliegue. El nodo sur, transitando el signo de Libra, nos lleva a desarmar
algunos de estos medios enquistados y acartonados que fueron volviéndose más que un canal a través del cual podemos aparecer y desplegarnos, un espacio que reprime, que dificulta, que limita nuestra aparición y nuestro despliegue. Fue desarmando, disolviendo vínculos que, en lugar de ser un espacio a través del cual nos poníamos en contacto con el mundo y con la vida, eran un lugar que nos restringía y nos limitaba. Entonces, poder encontrarnos con vínculos que nos den un lugar sería la clave. Y encontrarnos a la vez con esa potencia nos permite armar vínculos en donde no solamente nuestro pulso deseante tiene un lugar, sino que en el encuentro siempre nos encontramos con el deseo del otro también, del otro, de la otra, del otro. Quiero decir, cuando yo me escondo, me vinculo desde ese lugar en donde me estoy escondiendo y guareciendo y le doy al otro el espacio para esconderse también. Cuando yo aparezco, permito, casi diría incluso también obligo al otro, a la otra, a aparecer. Hay algo que está muy en espejo en este movimiento. Si yo me permito salir, fuerzo, invito, conduzco al otro a una salida. Y viceversa, cuando alguien se acerca a mí en un lugar que es un lugar de aparición, que es un lugar en donde algo de su potencia se despliega, si esta persona está encontrándose con el mundo, al encontrarse conmigo, me invita a mí a encontrarme con el mundo. Esto del es lo dice en términos de nunca se deviene en soledad. Y si pensamos el devenir como un proceso de construcción incesante de una identidad, ese proceso de construcción incesante de una subjetividad, de una identidad, se va a hacer con otros y con otras. Nadie hace ese proceso en soledad. Esto es un poco lo que trae el eje Aries-Libra y lo que traen los eclipses en este eje, la evidencia de ese proceso incesante de construcción de una identidad y de lo social y lo colectivo que es este proceso incesante. Esta serie de eclipses en el eje Aries-Libra se dio robándole, entre comillas, unos eclipses a la serie anterior, a la de Tauro-Escorpio, y a la serie siguiente, la de que va a suceder en el eje Piscis-Virgo. ¿Qué quiere decir con robándole? Que hubo un eclipse en el eje Aries-Libra cuando el nodo norte todavía estaba en Tauro, y que va a haber un eclipse en el eje Aries-Libra cuando el nodo norte esté en el signo de Piscis, que es el signo siguiente al que va a ir después de pasar por Aries, porque los nodos, como dije varias veces, van en el sentido contrario al que lo hacen el Sol, la Luna y los demás planetas y posiciones. En lugar de ir de Aries hacia Piscis, los nodos van de Piscis hacia Aries, en el sentido contrario. Entonces, el nodo después de transitar Tauro pasó por Aries y después de transitar Aries va a pasar a Piscis. Decía que tuvo un eclipse previo y va a tener un eclipse posterior, entonces ahí va a haber una gran cantidad de eclipses que se van a producir en este eje Aries-Libra. A esto se le suma que está Neptuno ingresando en el signo de Aries y que el año que viene Saturno va a ingresar en el signo de Aries. Todos estos procesos que venimos viviendo en relación al eje Libra-Aries son la antesala de un proceso bastante profundo que tendremos humanamente en relación con la energía ariana. De algún modo, vivimos en una sociedad que sobrereprime los pulsos arianos, y parte de lo que traerá Neptuno transitando por el signo de Aries será una reelaboración de ese vínculo con lo ariano. Probablemente lo hagamos medio mal, un poco toscamente, a los tropezones. ¿Qué quiero decir? Y bueno, no creo que nos salvemos de algunas guerras importantes y significativas que nos muestren muchas cosas, que nos revelen muchas cosas. No creo que elaboremos y reelaboremos algo de lo nocivo de la energía masculina vinculada con la identidad de género hombre, sin que haya algunos episodios más o menos traumáticos y dolorosos que lo pongan de relevo. Quiero decir, lo vamos a hacer un poco mal, pero seguramente lo haremos. Esa reelaboración de la relación con la energía ariana incluye dos cosas. Incluye aprender a no destruir, a que la agresividad no se vaya a la violencia, no se conduzca para el lado de la violencia, y aprender a no reprimir, a no sobrereprimir.
Hay dos, entonces, indagaciones simultáneas en relación a la energía ariana. Una es darle lugar, que tenga un lugar. Y otra es que ese lugar no sea la destrucción, el daño. Poder disfrutar de esa fuerza activa y potente sin que eso implique el daño a nadie. Poder desarmar esa relación que se ha vuelto tan estrecha entre la agresividad y la violencia. ¿Por qué? Y porque esto nos conduce a que se asocie también aparecer, tener un lugar, pelear por el propio lugar, con algo negativo, destructivo, dañino y doloroso. Son dos cosas diferentes. Y no siempre aparecer es aparecer dañando, avanzar es pisarle la cabeza a nadie, proponer es avasallar, no siempre desplegar la energía de Marte en nuestra carta, de Aries en nuestra carta, implica destruir al otro. Pero es cierto que muchas veces en nuestro inconsciente, en el inconsciente de nuestra familia, en nuestro inconsciente como humanidad, hay grandes acontecimientos en donde esa agresión ariana se asoció con acontecimientos destructivos, dañinos y dolorosos. Y entonces huimos de esa potencia como si se tratara de la peste. Poder encontrar escenarios en donde esa potencia se despliegue con gracia, incluso hasta diría con elegancia, es todo un trabajo y es toda una elaboración, que no solamente tiene que ver con poder empezar a mirar a los ojos a esa potencia ariana y darle la bienvenida y darle un buen lugar, sino que también tiene que ver con este trabajo que mencionaba al comienzo del podcast, con la posibilidad de elaborar esos puentes, esas articulaciones. Pueden venir de la mano del arte, pueden venir de la mano de ciertos procesos terapéuticos, pueden venir de la mano de el ejercicio físico. Hay un montón de modos posibles de encontrar esos puentes. El trabajo tiene que ver en parte con multiplicar esas posibilidades, con expandir esas posibilidades, y en parte con ablandar un poco lo acartonado de la exigencia sobre nuestros cuerpos. En particular, hay una exigencia desmedida sobre los cuerpos de las mujeres, de tener una gracilidad, una docilidad, una delicadeza, una elegancia que inhiben especialmente el despliegue de la energía marciana. Y en particular hay sobre los varones una exigencia a pararse en esa energía masculina y agresiva de una forma que muchas veces genera también un despliegue torpe. Poder ablandar y flexibilizar nuestras concepciones sociales sobre el género permite habitar individualmente esas energías de una forma más creativa. Esa creatividad nos permite justamente compaginar mejor la fuerza y la potencia de lo marciano, de lo ariano, con el resto de las energías que nos habitan, y en una proporción un poquito más equilibrada. La transformación de las identidades genéricas no solo tiene que ver con la liberación sexual o con la liberación de elecciones de objetos amorosos o con la liberación de la expresión de género, sino que la flexibilidad con la cual vamos relacionándonos con las identidades de género permite vivir la propia individualidad de una forma más honesta y con una escucha más sensible de la propia singularidad. No necesito no ser heterosexual o tener cierta orientación sexual disidente para poder reelaborar mi identidad de una forma más flexible, más blanda y más amplia. Salir de esas estructuras de identidad tan rígidas que había hace 40, 50 años, nos permite vivir con mucha más libertad nuestra propia individualidad, nuestra propia singularidad. La posibilidad de ablandar esas maquinitas sociales nos da más libertad a la hora de construir y de elaborar una identidad, una subjetividad con algo de lo que realmente me compone, de lo que realmente está en mí. La identidad de género podría decir que imprime una especie de sello, una matriz sobre nuestra subjetividad. Y esto no está ni bien ni mal, solo que todos los elementos sociales que imprimen esas matrices y esos sellos son de alguna forma inhibidores del encuentro con la propia singularidad. ¿Cómo es mi deseo? ¿Qué cuerpos deseo? ¿Qué desea mi deseo? ¿Qué busca eso que busca algo en mí? ¿Qué me seduce? ¿Qué me erotiza? ¿Con qué tengo ganas de encontrarme? ¿Con quiénes?
¿Cómo? ¿De qué forma? Poder hacernos estas preguntas es lograr desplegar la verdadera libertad. Decía que hay algo muy complejo en relación a ser mujer y tener mucha energía marciana, mucha energía ariana, porque justamente hay pocos medios a través de los cuales desplegar esa fuerza que hay dentro mío, esa necesidad de encontrarme con la fuerza y con la potencia. Voy a tener pocos medios para desplegarlo. Afortunadamente en los últimos años se fueron construyendo cada vez más espacios y fueron desreprimiéndose cada vez más espacios que permiten a una mujer también desplegar esa potencia del variano. De otro modo, solo nos queda la culpa y el autocastigo como modos de descargar esa agresividad no hacia afuera, sino hacia adentro. Otro gran trabajo al que nos invita la línea de nodos en este eje Aries-Libra tiene que ver con poder trabajar con la adecuación de esos medios, de esos canales de expresión, de esa forma de volver humano algo de esto que hay adentro, de volverlo más propio, más singular, más personal. Y esto incluye la producción y la creación de medios nuevos y la apropiación de medios que ya existen. Perfectamente puede ser que la abogacía, la medicina, la arquitectura sean canales a través de los cuales algo de lo que yo soy se despliega y aparece. Poder reconocernos en algo de lo que hacemos y en los modos que encontramos de ponernos en contacto con el mundo es sumamente importante. Y a veces no quiere decir más que este movimiento de pasar de un lugar en donde yo estoy obedeciendo a lo que se supone que tengo que hacer, a un lugar en donde algo de este medio está sirviéndome para desplegarme y para aparecer. Poner a circular algo creativo en muchas ocasiones no es más que apropiarme de este medio a través del cual estoy produciendo. Y claro, hay otro gran área que nos lleva a trabajar, el eje Aries-Libra, del cual ya hablé varias veces, que tiene que ver con la dimensión de lo vincular y del reconocimiento. Desarmar muchos gestos que yo hacía para ser reconocido, para ser reconocida de tal o cual modo, y permitirme aparecer un poco más. Y aparecer no es otra cosa que dejar de creer que soy aquello que creo que soy para descubrirme, para registrarme, para verme. ¿Qué soy? ¿Qué hay en mí? ¿Qué es esto? ¿Qué quiero? Cuando me doy espacio para querer, ¿qué quiero? Cuando me doy espacio para buscar, ¿qué busco? Escucharse y alojarse es escuchar y alojar el misterio. Aquello que yo quiero no fue creado por mí y por mi voluntad. Puedo tener o no la voluntad de sostenerlo y de buscarlo. Pero cuando busco lo que yo quiero buscar, estoy dándole un lugar al misterio. Para cerrar este podcast, voy a hacer algunos breves comentarios respecto de los principales tránsitos de esta semana, además del eclipse. Hoy, el mismo día del eclipse, Mercurio va a tener una conjunción con la luna negra. La luna negra es este indicador del apogeo lunar. Ahí donde está la luna negra está el apogeo lunar. Es el punto al que más lejos llega a estar la luna de la Tierra en su órbita. Y en este punto Mercurio nos va a permitir darle un cauce, comunicar de algún modo algo de lo que habita en lo más profundo de nuestro cuerpo. Mañana, o sea, el 3 de octubre, el Sol va a estar en conjunción con esta misma posición. El eclipse de Sol se da sobre esa posición a unos pocos minutos y entonces algo de lo que pasa con nuestra luna negra durante estos días va a estar muy movilizado, muy conmovido. Es probable que sintamos efectos del eclipse muy directamente sobre el cuerpo y es probable que en los días siguientes y previos haya habido y habrá mucha movilización emocional de algo que es muy difícil de entender, de tomar, de percibir, de pescar. ¿Qué me está pasando? No sé. Bueno, quizás es simplemente darse tiempo, darse espacio para que algo de la rebeldía que aparece tenga un cauce, tenga un buen cauce. Sobre todo presten mucha atención a que esa rebeldía no se vuelva destructiva contra ustedes mismas, contra ustedes mismos. Que algo de esa rebeldía pueda construir hacia afuera nuevas posibilidades, pero que no se vuelva destructiva respecto de lo que es valioso para ustedes. El 4 de octubre Venus va a hacer un trígono con Saturno, trayendo cierto alivio. Este trígono es en signos de agua, y algo del alivio que trae es la posibilidad de registrar todo aquello con lo que yo cuento para sostenerme, para tener un lugar en el mundo, para tener un lugar
material en el mundo, concreto en el mundo, pero a su vez también emocional. ¿De qué modo me permite lo que tengo pertenecer y ser parte de algo que me sostiene, me protege y me contiene? Este trígono entre Venus y Saturno me permite también registrar qué es lo que necesito darme para sentirme a salvo. Y después de todo el movimiento que trae el eclipse, hay algo de este trígono que funciona extrañamente como un bálsamo. El 6 de octubre, Mercurio hace una cuadratura con Marte, permitiéndonos darle ciertos nombres a los enojos profundos que nos habitan. Nos permite nombrar algo de lo que, en lo profundo de nuestro mundo interior, tiene todavía esa irritación del enojo, de lo quemado, de lo que está irritado. El 8 de octubre, Venus hace un trígono con Marte. Y acá hay algo muy interesante respecto de lo que estuvimos charlando, que permite este trígono un diálogo más o menos fluido y armónico entre lo femenino y lo masculino que habita dentro de cada uno de nuestros cuerpos. La posibilidad de que algo de lo nutricio, de lo que está relacionado con la sustancia, dialogue de una forma más o menos orgánica con aquello que tiene que ver con el impulso, con el salir, con el producir, con lo activo. Lo activo y lo pasivo dialogando de una forma más o menos armónica, y ambos, como están en signos de agua, vinculados con algo de la memoria, de la historia, hay cierto trabajo en relación al pasado, pero también hay cierto trabajo en relación a los cuidados que necesitamos, a lo que nos da cierta contención y cierto abrigo, a nuestros modos de pertenecer. El mismo día, Mercurio hace un trígono con Júpiter. Mercurio está en Libra, hace un trígono con Júpiter en Géminis y hace oposición con Quirón. Viene Mercurio de esa cuadratura que mencionaba, que fue 2 días antes, y de alguna forma en esta oposición con Quirón hay algo que termina de tomar nombre. Piensen que cuando estaba haciendo cuadratura con Marte ya estaba en oposición con Quirón, y Quirón está en Aries. El regente de Aries es Marte. Entonces, de alguna forma, esto que nombra la cuadratura también va a tener que ver con algo de esto que pasa con lo quironiano. De algún modo, nombrar algo de ese enojo es nombrar algo de nuestra herida. Lo que nos enoja, lo que está en lo profundo de nuestro mundo interior, produciendo todavía enojo, está en diálogo con esa herida profunda de nuestra condición humana de la que habla Quirón. El trígono con Júpiter me permite no solamente encontrar palabras para nombrar esto, sino de alguna forma encontrarle algún sentido, más o menos provisorio, más o menos precario, que nos permita seguir adelante. Y adelante encontramos la próxima emisión de este podcast, la número 29. Así que será una edición en la que hablaremos de ñoquis. ¿Y ustedes qué onda? Comenten. ¿Cómo les fue con esta serie de eclipses? ¿Están movilizados? ¿Están movilizadas? ¿Qué les pasó el miércoles si escuchan esto después? ¿O qué les está pasando hoy si lo están escuchando hoy? Cuenten también cómo vienen sintiendo esta serie de eclipses en el eje Libra-Aries. ¿Toca algún punto fuerte de su carta natal? Les leo. Se agradecen todos los comentarios, los me gusta, los compartir, todo lo que alimente al algoritmo para que este podcast llegue cada vez a más personas, pero también para estar en contacto, para charlar, para encontrarnos un poco acá en este mundo virtual de los comentarios y de las respuestas y el qué sé yo. Gracias por estar acá, mi nombre es Sebastián Bru, este fue el Guía Astrológico para sobrevivir al apocalipsis. Pueden seguirnos en nuestras redes, sebabru.astrología en Instagram, en YouTube, sebabru en Facebook. Pueden encontrarme también en Spotify y en sus canales de podcast favoritos.